más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón. Anhelo, Dios. Que Dios les bendiga a todos, espero estén muy bien, todos en casa. Damos gracias al Señor porque nos pueden acompañar el día de hoy. Hoy tengo dos invitadas. ¿Cuántas, Pau? Dos. Ella dijo tres y señala dos. Pero bueno, está Pau. Saluda, Pau. Saluda a los hermanos, diles, ¿cómo están, hermanos? Eso, dice que bien. Entonces, y mi esposa, la mujer más bella del mundo, del planeta. Sí, damos gracias a Dios porque podemos estar aquí con ustedes, porque podemos compartir este tiempo juntos. Y el día de hoy mi esposita me va a ayudar a compartir esta conversación que Jesús tuvo con Pedro, con cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos con una oración? ¿Está bien? Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias porque nos amas, gracias porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor que no se agota, tu amor que no se rinde, Señor. Gracias porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros. Y en esta noche, en esta tarde, Padre, hemos escogido la mejor parte y queremos platicar contigo, queremos estar contigo, Padre, queremos sentarnos a tus pies y que tú converses con nosotros, Señor. Queremos platicar contigo. Gracias porque tú estás con nosotros y nunca nos dejas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues bueno, si tú estás ahorita conectado, yo te voy a invitar que anotes tus comentarios, que compartas. Algo que aprendí en esta semana es que mientras más comentarios hagamos y mientras más lo compartamos, podemos llegar a más personas. Sí, tal vez es algo lógico, pero no lo había comprendido hasta apenas, ¿verdad? Entonces, comparte este video ahí en tu muro, compártelo a tus amigos por WhatsApp y salúdanos ahí en los comentarios, etcétera. Ahorita estamos viendo un comentario de Gerard. Sí, Dios te bendiga, Gerard. Nosotros también les amamos a ti y a tu familia y damos gracias al Señor porque podemos compartir este tiempo juntos como familia. Está bien, y pues bueno, vamos a arrancar. El día de hoy tenemos un tema que es Jesús y Pedro. Sí, Jesús y Pedro, y aquí arribita va a salir una imagen, sí, donde podemos ver Jesús y Pedro. Y bueno, hoy vas a experimentar algunas locuras de papás con hijos pequeños, en este caso de Pau, sí, pero bueno, ella dijo que quería ayudarnos en el devocional, ¿verdad? Sí, entonces experiméntalo junto con nosotros. Sí, y bueno, tal vez algunos nos conozcan, otros no. Mi nombre es Samuel Granados. Y mi nombre es Kenia, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con mi esposo, con ustedes, compartiendo estas conversaciones con Jesús. Yo sé que han sido de gran bendición. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, y te voy a pedir que tú nos acompañes ahí en la palabra de Dios. Acompáñanos a Juan capítulo 21, verso 15. Juan capítulo 21, verso 15. Esta noche vamos a estar usando la nueva traducción viviente, ¿sí? Entonces voy a leer yo un verso y mi esposa va a leer un verso, ¿está bien? Y la palabra de Dios dice así:
Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez, dice aquí la escritura. Ay, permítanme que ya me perdí. Perdón. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te levantarán a donde no quieras ir. Eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, al que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro entonces le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Por el momento vamos a leer hasta ahí. De hecho, esta escritura se sitúa ya cuando Jesús se vuelve a aparecer a sus discípulos. De hecho, el capítulo 21, ese mismo capítulo, pero el verso 1, la palabra dice: Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Esta conversación de Pedro con Jesús es después de la resurrección de Jesucristo. Imagínate, para este momento, fíjate lo que nos dice la escritura. Dice en el verso 2: varios de sus discípulos se encontraron allí: Simón Pedro, Tomás, el que apodaban Gemelo, Natanael, y bueno, otros discípulos. Y en el verso 3 dice la escritura: Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que los discípulos de Jesús, empezando por Pedro, habían tirado la toalla. Quiere decir esto que los discípulos de Jesús estaban tristes, estaban desesperados, decepcionados, y aún estaban con tristeza en su corazón. Y no sé si tú te acuerdas, pero ¿te acuerdas que cuando Jesús llama a Pedro en una escena similar? Pedro estaba pescando y Jesús va con Pedro y le dice: ya no te voy a hacer, ya no vas a pescar de esta manera, ahora vas a ser pescador de hombres, ¿sí? Entonces, sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces, Pedro había dejado de pescar peces y ahora había sido constituido pescador de hombres. Pero ahora Pedro estaba abandonando esa tarea de pescar hombres. Y ahora regresa a su anterior trabajo, porque ¿cómo se habrá sentido Pedro? No lo sé. Entonces, fíjense, los pescadores, bueno, a mí me explicaban alguna vez que salen en la madrugada a pescar, ¿sí? Y donde prácticamente no se ve nada. De hecho, en una porción de las escrituras, Pedro le dice a Jesús: Señor, porque Jesús le dice: echa la red. Señor, pues ¿cómo? No he pescado nada en toda la noche. Ya Jesús le dice: boga mar adentro. Pero bueno, es otra historia. Entonces, dice el verso 4 de Juan 2: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Entonces, verso 5, les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca
y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Aquí nos demuestra que Pedro extrañaba a Jesús. Nos demuestra que, imagínate el arrojo de Pedro, ¿sí? Se vuelve a poner la túnica, se tira al mar y se avienta a nadar, literalmente a ir tras los pies de Jesús. Dice: los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Jesús sabía cocinar, ¿sí? Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Jesús les dijo: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Una vez vemos más a Jesús sirviéndoles a sus discípulos. Y dice la escritura: esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y entonces, ahora sí, después de todo este contexto, Jesús comienza a tener esta conversación con Pedro, en donde le dice: Pedro, ¿me amas? Y fíjate, estaba escuchando que algunos teólogos dicen al respecto que cuando Jesús le está diciendo: ¿me amas más que a estos? De hecho, les voy a hacer la imagen más grande para que lo puedan entender. Me voy a tapar a mí. ¿Sí? Aquí la van a poder ver un poquito. Y en esta imagen, si tú te fijas, arriba del texto hay unos peces. Y algunos teólogos dicen que Jesús le está diciendo: ¿me amas más que a estos peces? ¿Me amas más que a tu seguridad? ¿Me amas más que a tu comodidad? Porque imagínate, Pedro ya no tenía esperanza. Pedro ya no tenía ánimo. Y su única esperanza de vida era volver a trabajar en lo que él sabía hacer. Era volver a tener la seguridad económica, seguridad material, seguridad emocional. Aparte, Pedro estaba casado. Imagínate cómo habrá llegado ese día a casa con su esposa. Jesús murió, ya no tengo esperanza, ¿qué vamos a hacer? Todo estaba bien con Jesús. Y ahora Jesús está con Pedro y le está diciendo: ¿me amas más que a tu seguridad? ¿Me amas más que a estos peces? ¿Me amas más que lo que tú más anhelas, lo que tú más deseas? ¿Qué puedes decirnos al respecto? ¿Qué te deja esta palabra que Jesús le está preguntando a Pedro? Porque, nos conocemos y muchas veces no es fácil seguir a Jesús, dejar a un lado tu comodidad, tu seguridad y confiar en Él. ¿Qué puedes decirnos al respecto? No, pues definitivamente no es nada fácil. Nosotros creo que hemos pasado por algo similar. Hemos estado haciendo algunas cosas que aparentemente para nosotros no está mal. Estamos viendo por la necesidad de nuestra casa, de nuestra familia, y en fin de cuentas, pero Dios nos está hablando de otra manera. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y eso muchas veces es muy complicado entenderlo. Y hoy mismo nos lo decían también unos pastores, que aunque no podamos entender por la situación que estamos pasando o no entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros en este momento, principalmente disfrutemos la temporada en donde estemos. Decían que las temporadas cambian, pero la esperanza y Jesús siempre están en cada temporada.
morada, y eso es muy importante. Dios siempre nos está llamando a la puerta, pero así como Jesús está siempre llamándonos, el pecado también está siempre ahí, tocando esa puerta para entrar también, y nosotros solamente tenemos esa decisión para decidir completamente qué es lo que queremos. ¿Queremos la presencia de Dios o queremos el pecado que entra en nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra iglesia? Definitivamente todo va ligado, todo. Si nosotros como matrimonio estamos bien, por consiguiente nuestra familia va a estar bien y la iglesia también va a estar bien. Entonces cuidar todas esas áreas que son importantes, pero si Dios ya te dijo algo, tú obedécele, tú confía en Él. En la madrugada precisamente decía, no sé, yo creo muchos lo vieron, era el versículo del día en YouVersion que decía, estad quietos y conocer que yo soy el Señor. Exactamente, entonces muchas veces nosotros queremos hacer muchísimas cosas y Dios lo único que nos dice, estad quieto, espera que yo soy tu Señor. Sí, la verdad no es nada fácil. Cuando hay presiones, cuando hay estrés, cuando inclusive en el corazón están sucediendo algunos conflictos, sí, no es nada fácil. Y por eso es que sabemos cómo se sentía Pedro, ¿verdad? Porque no es nada fácil sentirse así, pero gracias a Dios, Él envió a su único hijo para hablarnos y preguntarnos, ¿me amas más que a tu seguridad? Y por eso le pregunta 3 veces, porque 3 veces Pedro lo negó, ¿sí? Niega a Jesús, niega su amor, niega su seguridad, niega su esperanza, niega su roca, completamente, voluntariamente está diciendo, no quiero nada de Jesús. Sin embargo, la escritura dice también que Pedro lloró amargamente, ¿sí? O sea, se sintió mal al respecto. Y de las primeras ocasiones que Jesús se encuentra con Pedro, Jesús le dice en esta conversación, ¿me amas? Y Pedro le contesta, vamos a verlo. Pedro le contesta, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Si Jesús lo sabía, ¿por qué le preguntaba a Pedro? Definitivamente el Señor, como lo decíamos el domingo, quiere más que palabras. Quiere hechos. Quiere más que oidores. Y quiere a gente que actúe. Y entonces Jesús le dice, entonces, alimenta a mis corderos. Esa tarea que yo te di, ¿sí? De que sobre la fe que ha sido depositada en ti, edificaré mi iglesia. Entonces, sobre esa fe, alimenta a mis corderos, ¿sí? Alimenta a este grupo de personas a las cuales tú les dijiste que volvieran a pescar. Vuélveles a decir que la esperanza regresó. Vuélveles a decir que es realmente lo importante para ti. Porque si tú me amas, entonces vas a volver a dejar tu seguridad y entonces me vas a seguir. Y la segunda vez dice, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Una vez más Jesús le dice, entonces cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? ¿Por qué le habrá dolido a Pedro que Jesús le hiciera esa pregunta? Si Jesús sabía que Pedro lo amaba. Porque, mira, creo que cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros conocemos lo que hemos fallado, lo que hemos pecado, lo que hemos lastimado. El día de ayer platicamos en el grupo de conexión con los hombres, que en específico los hombres muchas veces, y yo te lo decía en la noche, ¿no? Muchas veces nosotros lastimamos, ¿sí? Consciente o inconscientemente con nuestras palabras, en este caso, a nuestra esposa, ¿no? Las personas que más amamos, ya sea por nuestro estrés, ya sea por nuestras presiones, por tantas cosas, pero solemos lastimar.
¿sí? Entonces, Pedro entendía quién era él, entendía que le había fallado a su Señor, entendía que le había fallado a Jesús. Y yo creo esto sería como para Pedro, o sea, Señor, tú sabes que realmente te amo, te fallé, pero ya perdóname, ¿no? Entonces, por eso se sentía de esta manera. Entonces, Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos en su vida. Aún así, el Señor le dice, ¿me amas? O sea, en pocas palabras le está diciendo, si me amas, vuelve a tu trabajo. O sea, lo volvió a escoger. Qué importante, amor, es que nosotros podamos entender que Jesús ya nos perdonó y que nos vuelve a escoger. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Pues primeramente es sentirnos agradecidos con Dios. Hace creo 15 días entonábamos un canto que dice que a pesar de nuestros errores, Él sigue queriendo ser nuestro amigo. Y yo creo que eso es lo principal. Muchas veces no somos agradecidos con lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es lo principal, ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que estamos pasando en este tiempo. Disfrutar la temporada que estamos viviendo, que muchas veces, como yo te lo decía, muchas veces no entendemos por lo que estamos pasando o no vemos que Dios haga algo definitivamente, pero sabemos, y esa es nuestra esperanza, en que en algún momento Dios va a actuar de una u de otra manera. Y ya. Se me fue la idea. Está bien, está bien, está bien. Así pasa, así nos pasa a todos, no pasa nada. Y fíjate, Pedro no era cualquier persona ni para Jesús ni para los discípulos. Y ahorita les vamos a dar algunas citas en donde vamos a ir viendo quién era Pedro. Y entonces esto nos va a dar un panorama más amplio de todo, de esta conversación pequeña tal vez, qué significa tanto para Pedro como para Jesús. Ya me acordé. A ver, adelante, dale. Y también recordar el valor que Dios nos ha dado desde que Él pensó en nosotros. Yo creo que Dios, desde el primer momento que estábamos en el vientre de nuestra madre, pensó en nosotros. Él sabe el propósito por el cual nos dio vida, por el cual conocimos de Él. Y eso es muy importante, que tu valor siempre lo tengas presente en el valor que Dios ya te ha dado. Nadie más te puede dar un valor, ni tu esposo, ni tus hijos. Nadie te da ese valor que ya Dios te ha dado a ti desde el primer momento. Qué importante es eso que estás diciendo, porque a veces queremos hacer cosas para demostrar nuestro valor, cuando ni siquiera hemos entendido o ni siquiera sabemos nuestro valor, y queremos tratar de agradar a los demás para que pueda haber un valor. Sí, queremos demostrar algo. Queremos demostrar algo delante de la gente para que nos tomen en cuenta o para que vean que podemos hacer algo. Pero tu valor no depende de lo que tú hagas. El valor ya te lo dio Jesús. Hace unas semanas recordábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el valor que ya Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sí, y es importante poder caminar con ese valor, ese propósito que Dios nos ha dado. No es fácil porque tal vez algunos se tardan poquito, otros mucho, no lo sé, pero qué importante es nosotros poder entender cuánto valemos para el Señor, tanto que dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Entonces volvemos, fíjate, Pedro no era cualquier persona. En Mateo 15:15, la escritura nos indica que Pedro era ese portavoz para los discípulos, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Aquí estamos viendo que Pedro era esa persona que hablaba a nombre de los discípulos. Entonces Pedro tenía una influencia muy fuerte en los discípulos, ¿sí? Fíjate, vamos a leer Mateo 19:27.
Tú lo lees, amor, por favor. Mateo 19:27 dice así. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Ahora entendemos por qué vuelve a regresar a su trabajo. Porque él sabía que lo había dejado todo por seguir a Jesús. Así es. Seguir a esta persona que tal vez muchos concebían como un líder revolucionario, que para nada era lo que estaban pensando Y ellos. tener cuidado, ¿no? Con lo que ahorita estamos leyendo de nuestros motivos, Sí, de nuestras intenciones también, que nuestros motivos de todo lo que hagamos para servir a nuestro Dios sean con motivos correctos. ¿Por qué compartes de la palabra de Dios? ¿Por qué quieres que más gente conozca de Dios? ¿Tú quieres obtener un beneficio o que esta persona realmente obtenga un beneficio? Entonces, tener mucho cuidado con nuestras motivaciones, ¿no? sí, los motivos del corazón, como nos enseñaba el pastor Manuel, que esos motivos puedan ser puros. ¿Sí? Exactamente. Que puedan ser puros completamente. Pedro fue la primer persona que declaró que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Lo vemos en Mateo 16 y dice así. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Ahora, Pedro también era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Sabemos que Jesús tenía 12 discípulos, ¿sí? Luego tuvo 70, luego 120. Entonces, ese grupo de discípulos, ¿sí? Siempre hay algunas personas en las cuales confías más, ¿sí? Entonces, Jesús tenía en ese grupo de ese grupo de 120, 70. De ese grupo de 70 tenía 12. De ese grupo de 12 tenía 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas citas. Vamos a ver Marcos 5:37. Vamos, déjame te lo pongo aquí. Marcos 5:37 dice así. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Pues aquí la palabra de Dios nos está mostrando cómo Pedro era parte de ese grupo íntimo de Jesús. Y no a todos les tocó ver lo que Pedro vio. Fíjate, ¿dónde está? En Mateo 17:1, la escritura nos dice, vamos a ver Mateo 17:1, listo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Ahora, en esa montaña lo que sucedió fue que Jesús se transfiguró. O sea, vieron la gloria de Dios literal. Los otros discípulos de los 12 no lo vieron. Pero en este caso dice aquí Santiago, Juan y Pedro, ellos lo vieron. Inclusive la escritura dice, oye Señor, ¿quieres que armemos unas enramadas para Elías? Sí, para ti, para Moisés. Tú di y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, no a todos les tocó eso. Aquí vemos que a Pedro sí le tocó. Algo muy importante es que fue a Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¿Tú lo hubieras hecho? No sé. Yo tampoco lo sé, aunque fue una palabra de parte de Dios para nosotros, ¿te acuerdas? Y que no sé si alguien conozca la canción de Te seguiremos en espíritu y en verdad. Cuando estábamos escuchando esa canción en vivo, que estábamos en la administración, te seguiremos sin mirar atrás, caminaremos sobre las aguas del mar. Así nos sentíamos, con incógnitas, con incertidumbre. Bueno, vamos a ver la cita. Mateo 14:28. ¿Dónde estoy? Mateo 14:28. Lo voy a poner así. Permítanme, porque quiero ponérselas a ustedes para que puedan leer junto con nosotros. Y la palabra de Dios dice así. Entonces Pedro lo llamó,
Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Y aquí podemos ver a este Pedro arrojado, lleno de fe en primera instancia, pero también vemos a ese Pedro que cuando quitó sus ojos de Jesús, perdió la fe. Y entonces Jesús le dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Pero al mismo tiempo podemos decir, pero no dudó al principio, no tuvo falta de fe, porque le dijo, Señor, si eres tú, pues haz que yo camine sobre las aguas del mar. Y cabe señalar que Jesús le dijo, ok, ven. Los demás discípulos lo estaban viendo. Seguramente Pedro fue un ejemplo para esos discípulos, ¿sí? Por eso es que cuando Pedro dijo, me voy a pescar, los otros ¿qué dijeron? Nosotros también nos vamos a pescar, ¿sí? Entonces, qué importante. Ahora, fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para decirle que no muriera, ¿sí? Que pensara 2 veces su muerte. Mateo 16:22 nos lo dice. Ahorita les voy a poner la cita. Mateo 16:22 dice así. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Imagínate esta escena. Pedro reprendiendo a Jesús. Sí, le está diciendo, no hagas esto. Y ahí vemos una de las contestaciones más fuertes de Jesús para con Pedro, ¿sí? Porque le dice, apártate de mí, Satanás. Qué fuerte contestación de parte de Jesús para Pedro. Fíjense, es más, lo vamos a leer. Listo. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, con esto que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro habrá recordado esas palabras cuando Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Sí, creo que sí. Pedro estaba tal vez en ese momento diciendo, creo que esto me suena parecido. Creo que sigo viendo las cosas desde el punto de vista humano. Pero aquí, como lo que acabas de leer dice, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Imagínate, dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y entonces en el verso 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Imagínate, ¿cómo se habrá sentido Pedro en esta escena donde Jesús vuelve de la misma muerte? Le dice, a ver, Pedro, no, como que no has entendido si realmente me amas. Como que no te ha quedado claro realmente, ¿me amas más que a estos pescados? Imagínate. Entonces, aquí podemos ver una vez más. Ahora también fue Pedro quien sacó su espada para defender a Jesús cuando fueron a arrestarlo. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Vamos a leer Mateo 26. Mateo 26, 33. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Pedro abandonó a Jesús. Sí. Pedro abandonó.
Ahora pregúntate tú que estás ahí en tu casa, ¿cuántas veces hemos abandonado a Jesús? Muchas. Y aún así Jesús nos vuelve a preguntar, ¿Me amas? Kenia, Samuel, ¿me amas? ¿Me amas más que tu seguridad? ¿Me amas más de lo que tú te atreviste a decir? ¿Me amas más que etcétera, etcétera? Pedro negó a Jesús 3 veces. Vamos a Mateo 26 y vamos a leer los versos 70. Mateo 26. Está muy largo este capítulo. Muy bien. Ok. Perdón, desde el 69. Ok. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. ¿Qué leímos hace unos momentos? No te voy a abandonar. Aunque todos lo hagan, no te voy a abandonar. Aquí Pedro, ¿qué le está diciendo? Y dice el verso 70. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Qué fuertes declaraciones de Pedro. Entonces, cuando Jesús le pregunta a Pedro que si le ama más que a estos, es un dato muy importante porque si te fijas ahí la escritura nos menciona que habían pescado 150 y tantos peces. Esos 150 y tantos peces representaban que la pesca había sido abundante, que iban a tener para comer ese día y tal vez para 2 días más, porque la venta de esos peces traían seguridad a sus vidas. Por eso Jesús le está diciendo, ¿me amas más que esto? Ahora, Jesús sabía que Pedro tenía más potencial que de simplemente llevar a cabo su oficio, llevar a cabo su trabajo. Que Pedro tenía más potencial que solamente ser ese pescador. No porque esté mal ser pescador, no porque esté mal, en este caso, que te desarrolles en una empresa, en una gerencia, en un juzgado, como pastor, en el área, en el entorno que tú te desarrolles, no está mal. Pero Jesús sí nos pone a pensar a cada uno de nosotros, incluyéndonos. Samuel y Kenia me aman más que su seguridad, me aman más que al ministerio, me aman más que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta triple insistencia de Jesús para que Pedro, no Jesús, afirmara y confirmara su amor por el Cristo, hay mucho más que un desafío de seguimiento, pues ya Pedro, sin saber visto mucho antes, soltó la gran prosperidad de su negocio para caminar con Jesús. Si esto pescaba Pedro en un día que se decidió volver a pescar, ¿cuánto pescaría a diario? Esto nos indica que el negocio de Pedro era próspero. Sin embargo, tenía malos días, por eso había días que no pescaba, pero su negocio en realidad era próspero. En realidad tenía seguridad. Entonces, en esta conversación nos damos cuenta de la intención que tiene Jesús para restaurar el propósito de Dios en Pedro. ¿Qué puedes decirnos de esto? Porque yo sé que tal vez hay muchos aquí
que han perdido de vista su propósito, que han perdido de vista o que han olvidado para lo que nacieron, han olvidado lo que Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Qué le puedes decir a esas personas que un día escucharon hablar de Jesús y al día de hoy pueden escucharnos a nosotros? ¿Qué les podemos decir a esas personas para que vuelvan a cobrar ese propósito de parte de Dios? Tú contesta. Pues definitivamente vuélvete a acercar a Dios. Él es el único que puede darnos esa esperanza. Él es el único que en él solamente tenemos esa seguridad completamente. Sabemos que por tantas cosas que están a nuestro alrededor, por tantas voces, por tanto ruido que hay a nuestro alrededor, muchas veces perdemos esa voz que es de Dios. Perdemos ese amor también, esa pasión definitivamente por Dios. Yo le comentaba a mi esposo en estos días, y creo que fue la semana pasada, que a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de que no ha sido fácil, a pesar de que a lo mejor no estamos como uno humanamente quisiera estar, hablando en todas las áreas, he experimentado amar más a Dios. Le digo, o sea, no sé por qué, no te puedo tampoco describir el amor que siento hacia Dios, pero no es el mismo que tenía hace un año definitivamente. He aprendido a amarle, he aprendido a confiar en Él. Y eso yo creo es lo principal, que dejes de escuchar tanto ruido que hay a tu alrededor, que tengas ese tiempo, como se trata estos días que hemos estado, o que mi esposo ha estado, tener esas conversaciones con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, que tengamos ese tiempo para estar en la presencia de Dios, que Él no solamente digamos lo que tenemos en nuestro corazón, sino que también tener ese oído para escuchar realmente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso solamente se logra teniendo tiempo con Jesús, teniendo pues esas experiencias que solamente podemos pasar con Él. Si te has alejado, pues yo te invito a que una vez más te acerques a nuestro Dios. Él está ahí en todo momento, Él está escuchándote, Él sabe tus necesidades, pero Él también quiere conocerte, Él quiere escucharte, Él sabe perfectamente lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestros pensamientos, pero Él quiere que tú te acerques a Él, Él quiere que tú le ames, Él quiere que estés apasionado completamente para Él. Como dice mi esposa, no necesariamente tenemos que dejar nuestro trabajo. Yo sé que algunos tienen ese llamado y lo llegan a hacer definitivamente, pero no está mal que tú te dediques si estudiases alguna profesión, tú dedícate a eso, pero enfócate también a compartir A dar la gloria a Dios en esa área. Exactamente, y dar ese buen testimonio. Yo muchas veces pienso que dando ese buen testimonio, la gente quiere conocer del Dios que tú tienes en tu vida. Sí, y es bien importante que cada uno de nosotros, como mi esposa lo explicaba muy bien, cada vez que pasamos más tiempo con Jesús, así como Jesús restauró a Pedro con esta conversación, Jesús nos quiere restaurar día a día a nosotros teniendo conversaciones con Él. Es que mi esposa te lo está diciendo muy bien. Acércate a Jesús para que pueda ser restaurado y pueda ser esa persona que Dios quiere que tú seas. A veces nos esforzamos tanto por ser esa persona que los demás quieren que nosotros seamos. Nos esforzamos por ser la persona que nosotros queremos ser, pero no nos esforzamos por ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, déjate restaurar por Dios. Y queremos ir terminando. En Filipenses 1:6 queremos compartirte esta escritura porque la escritura nos muestra perfectamente de lo que estamos hablando. Fíjate, Filipenses 1:6 dice así.
Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, amor. Al día de hoy, con el entendimiento que tenemos gracias a la palabra de Dios, ¿tú crees que Pedro cumplió su propósito? Sí. Sí, ¿verdad? Yo considero lo mismo. Yo considero que a pesar de sus debilidades, de sus errores, de sus desaciertos, de sus pecados, de que Jesús, o sea, no le está diciendo a cualquier persona Satanás. Jesús mismo le dijo, eres una mala influencia para mí, es una mala persona que no me edifica. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, Jesús lo restauró, le restauró su propósito. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estaba teniendo esa conversación con él, Jesús estaba viendo a esa obra terminada. Sí. Jesús está, así como lo dice en Filipenses, ¿sí? Que estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en Pedro, ¿sí? En cada uno de nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso nos indica que cada uno de nosotros tenemos una esperanza. Se me viene a la mente Job. ¿Por qué Job? Porque le empiezan a ocurrir un montón de cosas y sus amigos le dicen, ay, ya ves, esto es por pecador, esto es porque, etcétera, etcétera, en fin. Y todo lo que le sucede a Job, y él trata de tener su corazón bien delante de Dios, y termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir eso? Que sus amigos de Job estaban pensando que la obra de Dios, inclusive en Job, hasta ahí había quedado. Sí. Lo daban por terminar. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo no he terminado en Job. ¿Sí? Y me atrevería a decir que ese capítulo 42 de Job, donde dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, eso solo era el comienzo de una vida completamente diferente en Job, porque fue prosperado en todo completamente. Entonces, ese Jesús que restauró a Pedro, tiene todo el poder para restaurarnos a nosotros. Hoy el pastor Jorge nos decía, ¿no? Las temporadas que vivimos son diferentes, pero el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, es el mismo, no cambia. Ese Jesús que está delante de Pedro es el mismo Jesús que está delante de nosotros en esta noche. Ahora, cuando nosotros nos atrevemos a tener una conversación con Jesús, nuestra vida será cambiada. Y ese es el propósito de estas conversaciones con Jesús, que nuestras vidas puedan ser cambiadas por la palabra de Dios, que nuestras vidas puedan ser impactadas por su amor, por cada una de sus palabras tiernas. Se me viene a la mente esa escritura que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. No sé cuántas veces Dios te ha prolongado su misericordia, pero sí puedo saber que si te ha prolongado su misericordia es con un propósito. Así es que, ¿qué te parece si oramos? Si tú tienes alguna petición que quieras que oremos junto contigo, anótala en los comentarios y vamos a orar, ¿está bien? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esas personas que Él quiere que nosotros seamos. Y por favor, amor, ayúdame a orar por las personas que necesitan ser restauradas. ¿Está bien? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas, porque nos conoces, porque estás con nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de que tal vez nadie pudiese apostar por cada uno de nosotros, tú apostaste todo por cada uno de nosotros. Así como apostaste todo por Pedro y lo restauraste y le volviste a decir, sígueme, le volviste a dar un propósito, lo mismo haces con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú has creído en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas, tú estás al pendiente de nosotros, Señor.
Gracias, Señor. Estoy viendo unos comentarios de Julián. Gracias, Padre, por la vida de Julián. Yo te ruego que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, que tú derrames cada día más de tu gracia, de tu amor, de tu favor, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en su vida y que así como restauraste a Pedro, como nos estás restaurando a nosotros, Dios, lo restaures a él, Padre. Gracias por tu amor que no se rinde, que no se detiene, en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, Dios, en esta hora, Padre, nos acercamos confiadamente en que tú seguirás cumpliendo tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a buscarte, a tener esas conversaciones contigo, Dios, que no solamente sean algunos días específicos, porque como iglesia lo estamos haciendo, Dios, sino que cada quien en su casa pueda experimentar de tu maravilloso amor, de tu perdón, Dios, de tu gracia, de tu poder, de tu sanidad, Padre Celestial. Ayúdanos a conocerte en todo tiempo y en todo momento, Padre. Ayúdanos a verte como ese Padre que está al cuidado de cada uno de nosotros y que siempre quiere lo mejor, que siempre quiere nuestro bien para cada uno de nosotros. Padre, te pido por las familias que han de llegar el 30 de abril. Bendice a cada niño, a cada papá, Padre Celestial. Prepara sus corazones, Dios, para escuchar de tu palabra, Dios. No una palabra que viene de nosotros como hombres, Dios, sino que viene de ti, Padre Celestial, con poder, con autoridad, Dios. Te damos gracias porque tú estás en todo momento y confiamos y creemos en que tú harás esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Ayúdanos a creer, Dios, que es muy importante, Dios. Ayúdanos a experimentar, a experimentarte de una forma personal, Dios, que no solamente lo que hemos escuchado de ti, Dios, sino que realmente podamos experimentar cada uno de nosotros tu amor, tu perdón, Dios. Te damos muchas gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, te amamos y te damos muchas gracias porque tú eres fiel a tus promesas, Dios. Señor, y en estos momentos nos queremos unir a algunas peticiones y también de agradecimiento, Señor. Empezando, Padre, te pido por este grupo de mujeres que tú conoces. Señor, por favor, obra en sus vidas. Te doy gracias por Almadelia, por Ana, Señor. Muchas gracias porque yo sé que tú has de estar obrando en sus vidas y que has de usar estas mujeres, Padre, para que ellas sean de bendición para este grupo de 40 mujeres y sabemos que se van a añadir más Amén. mujeres a este grupo. Padre, ayúdanos a darles esa palabra de sabiduría y que Alma y Ana les puedan dar también esa palabra de sabiduría y de bendición. Señor, también te pedimos y te damos gracias por la vida de Julio, Señor, de Julio Ruiz, Padre, el día de mañana tiene la bendición de cumplir años, Señor, le bendecimos, te ruego que tú le levantes en victoria, por favor, fortalécele, derrama de tu gracia, derrama de tu amor, Señor, y que cada día junto a Sandra, junto a Santi, puedan ver tu gran amor, puedan ver maravillas, milagros y prodigios en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en esta casa, Dios, que tú nos has dado a varias personas, árbol de vida, Señor, y que se añadan los que han de ser salvos. Úsanos para ser testigos, hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias porque estás con nosotros y gracias porque en este tiempo podemos estar, mi esposa, Señor, y yo, Padre, compartiendo esta palabra. Gracias porque nos has apartado para tu servicio, Señor. Gracias, estoy por la vida de mi esposa, Padre. Te ruego que tú le bendigas, le fortalezcas, le sigas ayudando, Señor. Gracias por la vida de mis hijas, Padre, de cada familiar, Señor. Les bendecimos y les levantamos en victoria, Señor. Así es que, Padre, bendice a cada familia, Padre. Bendice a cada familia, fortaléceles, Dios. Bendice a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, a cada niña. Les levantamos en victoria, Padre. Te pedimos por nuestra nación, Padre. Te pedimos también por nuestros pastores. Bendíceles, fortaléceles, Dios. Derrama de tu gracia. Bendice a todos los pastores de la Ciudad de México.
y de todo el mundo, pero en específico en estos momentos de la Ciudad de México. Por favor, guárdales, suple sus necesidades, Padre, y da esa palabra fresca para poder alcanzar a muchas personas en la Ciudad de México. Te damos gracias por tu amor, por este tiempo contigo y porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, queremos terminar este tiempo saludando a algunos de los que están aquí, al hermano Gerard. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. También nuestra hermana Rosita nos mandaba saludos, también le mandamos un abrazo muy fuerte. Frank, Dios te bendiga, nos vemos el jueves, te mando un abrazote. Julián, Dios te bendiga mucho, me da mucho gusto que estés conectado. Beto, Dios le guarde. Dice, en Marcos dice aún más. Ok, por favor, publiquen en su muro algunas de las citas, Beto, muy bien. Sí, Vero, Dios les bendiga. Sí, les amamos, les bendecimos y les mandamos un abrazo fuerte. Sí, sabemos que el Señor seguirá obrando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, y seguiremos orando unos por otros, ¿está bien? Entonces, que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les amamos. Dios les bendiga.